En este video les voy a explicar cómo calcular suma de Riemann. En este ejemplo, con la misma función y es igual a x cuadrada, hice la tabla, pero con los valores de punto 5 en punto 5. En la tarea así van a poner los valores de x. De 0, 0.5, 1, 1.5, es decir, van a ir aumentando el valor de x de punto 5 en punto 5. Como la función dice x cuadrada, cada valor se eleva al cuadrado y así obtuve los valores de y. Después esa tabla se grafica. Traten de hacerla en una hoja cuadriculada. Y al momento de hacer los rectángulos inscritos, traten de hacer los rectángulos que tengan base de punto 5 y el rectángulo se inicia con el primer valor hasta que llegue a la curva, el segundo valor hasta que llegue a la curva y así sucesivamente. Después se llena una tabla donde vas a poner el número del rectángulo, es decir, el primero, el segundo, tercero, cuarto, quinto. En este caso, en mi gráfica salieron 5 rectángulos, por lo que obtuve 5 áreas, una para cada rectángulo. En el primer rectángulo, la base es de punto 5. Todos tienen la base de punto 5. La altura es hasta donde llega el punto que corresponde al punto 5 y el área es multiplicar base por altura. El segundo rectángulo, punto 5 y la altura es 1, etc. Al final se suman todas las áreas que se obtuvieron y tenemos el resultado 6.875 para este ejemplo. Hacemos lo mismo con la misma tabla que obtuvimos de la función. Volvemos a hacer una gráfica, pero ahora los rectángulos que queden por fuera de la gráfica. Toman el primer punto hasta donde llegue la gráfica, ahí trazan el primer rectángulo. El segundo punto hacen una línea hasta donde llegue la gráfica y el segundo rectángulo termina donde terminó el primero. El siguiente rectángulo es igual. El siguiente punto hacen la gráfica hasta la curva y trazan el rectángulo hacia afuera. En este ejemplo obtuve 6 rectángulos, multipliqué igual base por la altura de cada rectángulo y al final se sumaron las áreas obtenidas. Traten de hacer una tabla como esta. Después calculan un promedio, el área que se obtuvo en la primera gráfica, el área que se obtuvo en la segunda gráfica se suman y se divide entre 2. Esta área obtenida con el promedio es un área más cercana al área real de la figura. Por último, calculan el área de la función, en este caso la función era x cuadrada, nada más se toma la x cuadrada, se le agrega el símbolo de integral y se le agrega dx. Esto es lo que hice en esta integral y con los valores del 0 al 3 en mi ejemplo. Primero se calcula el resultado de la integral, después se sustituyen los valores de los límites y se obtiene un área. Y observo nada más que esta área de 9 es muy parecida al área que se obtuvo con el promedio. En cada ejercicio esto es lo que van a calcular. Una tabla, una gráfica con los rectángulos inscritos, es decir,
por dentro de la curva, calculan el área de cada rectángulo, suman las áreas. Una segunda gráfica, dibujan los rectángulos por fuera de la curva, calculan el área, hacen una tabla, suman todas las áreas, calculan después un promedio y por último calculan el área aplicando el método de integración para comparar el valor obtenido.